Desde el versículo 1 al versículo 7, Lucas 2, 1 al 7, dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, y viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Lleva como título este sermón de Navidad, este sermón tan especial en esos días, ¿no? Y es una frase muy particular porque uno la utiliza para dar contexto a lo que quiero hablarte, para dar contexto quizás a mi actitud, a mi reacción, a mis palabras, ¿no? Cuando dicen, no, y vos podés creer que justo ahí, justo que estábamos a las corridas, en esos días de tal cosa, en esos días de esto, en esos días donde no querés escuchar a nadie, ¿no? Y de pronto vos das contexto a lo que vas a contar. Y Lucas lo usa de esa forma. Lucas quiere dar un contexto a la historia tan increíble de Jesús que uno dice, bueno, es que ya la sabemos que nació, que estaba ahí en el pesebre con el burrito. No sé si fue el burrito sabanero o no, pero ahí estaba el burrito, la vaca también por ahí, ¿no? Algún carpincho, algún capibara que ahora está de costumbre, ¿no? Y de moda. Pero ahí en esos días fue donde Jesús vino a nacer, ¿sí? Y quiero hablarte de esos días que seguramente capaz que estás pasando hoy, de esos días que quizás son hoy, o fueron ayer, o fueron la semana pasada, o van a ser mañana, esos días que quizás en este año se dieron muchas veces, o te lo vuelvo a decir, quizás hoy los estás pasando. Quiero hablarte de esos días en los cuales suceden un montón de cosas, pero no tenemos que olvidar que Dios siempre tiene un plan, ¿no? Que Dios siempre tiene propósito, que Dios siempre está por hacer algo y haciendo algo. Lo primero que quiero hablarte es, en esos días difíciles, Dios sigue teniendo el control. Dice los primeros 2 versículos: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. No podemos controlar todas las cosas, aunque quizás sentimos que controlamos todo, pero en la realidad no podemos evitar situaciones incómodas. No podemos evitar situaciones contrarias, estamos sujetos a normas, a reglas, vivimos en un país que tiene sus leyes claramente, sus autoridades, y en ese tiempo en el que Lucas está escribiendo y en el que Lucas cuenta la historia del nacimiento, Palestina estaba bajo el gobierno del Imperio Romano, en aquel entonces bajo el emperador Augusto César, ¿no? Y todos más o menos hemos escuchado, quizás no entendemos mucho lo que es un decreto, pero claro que esos días ya se usaban, claro que esto en este tiempo también lo hemos escuchado, y el Imperio Romano usaba esto con un doble sentido. No llamaba a censar a la gente, pero lo que ocultaba detrás del censo era el pago de impuestos y también captar soldados para la milicia. Así que no era solamente un sencillo censo donde ibas, dabas el presente, venía el censista a tu casa a ver cómo estaba el piso, cómo estaba el baño, cuántas piezas. No, tenías que ir, ¿sí?, a dar tu nombre, a decir dónde vivías, y ahí el imperio aprovechaba para cobrar impuestos y también aprovechaba para reclutar los hombres para la milicia. No era algo que se podía obviar, era un decreto, así que si se decretaba había que hacerlo, no era algo consultado, no era un voto popular, no era algo acomodado, a ver a qué día lo podíamos hacer, no, se decretaba y había que hacerlo, ¿no? ¿Y qué sensación tenemos tan particular cuando
llegan esos días raros, difíciles, esas cosas que inevitablemente llegan, ¿no? Esos días difíciles que aparecen, que no piden permiso, que no te dicen, bueno, me avisás cuando tenés un momento para llegar con el problema, avísame porque no puede pasar más de este mes, te tengo que traer. No, llegan, ¿no? No piden permiso, se instala el problema, llega, ¿no? ¿Y qué sensación uno puede llegar a tener en medio de estos días? Y me encanta que Lucas ubica el nacimiento de Jesús en esos días complicados del Imperio Romano. O sea, Lucas está diciendo esto que te voy a contar, este alumbramiento se da en este contexto, ¿no? Estaba gobernando Roma, había que irse a censar, había que pagar impuestos. Lo más probable es que si ibas con tus hijos o tu esposo, podían quedar sujetos a la milicia. En esos días complicados, donde Roma avanzaba, donde había que ser leal al César, en esos días es donde Jesús llega, ¿no? Es donde este decreto se da, y decíamos que el decreto no había chance de esquivarlo, había que sí o sí hacerlo. ¿Y cuántas veces hemos sufrido la decisión de otros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces por acciones de otros terminamos sufriendo? No era lo que queríamos, no era lo que esperábamos, no era lo que deseábamos, pero llegó. La acción de otro repercutiendo directamente en nuestras vidas. El censo que obligaba a dejar el lugar, a tomarse el burrito que iba para el lugar y a ir a censarse, ¿no? Decisiones de otros que terminan impactando, decisiones de algún integrante que termina repercutiendo en la familia, decisiones de alguien que se olvida de consultar, decisiones que te terminan impactando, que uno no hizo nada para merecerlo, ¿no? Pero terminan repercutiendo en nuestras vidas. 10 días nos separan del 2026, ¿no? Los primeros 10 días donde si tenés que poner fechas, lo más probable es que sigas poniendo 2025 y corrijas. Lo bueno es que podemos corregir, ¿no? Pues ya es cierto que estoy en el 26, ¿no? Un año que traerá un montón de cosas, pero Dios sigue teniendo el control en esto. ¿Sabes qué? En Juan 16:33 Jesús está hablándole a sus discípulos y les habla sobre las cosas que estaban por venir. Es más, después léelo en tu casa, ¿no? Pero Jesús les habla y les dice, van a llorar, se van a amargar, se van a lamentar por lo que me va a suceder a mí. Dice, van a sufrir dolores como la mujer que sufre dolores de parto. Les dice, ya se acerca el tiempo de todo esto. Pero en ese versículo, el 33, le dice, les hablé todo esto. Pues si es un amigo, un tipazo, ¿no? Amargarte la vida, ¿no? Es como aquellos que se amargan la vida por el presente, entendiendo que no dependemos, obviamente, de un hombre, sino que nuestra confianza está en Dios. Y Jesús no le tira eso como diciendo, che, qué bajón, qué panorama tan sombrío el que viene, ¿no? Vos viste, y que el resultado es que la economía, es que tu vieja, es que tu viejo, es que esto, es que el diagnóstico. No, vos viste, esto es lo que viene para el año que viene, qué complicado. Y Jesús parece, si leemos esto, que solo, no, che, van a llorar, se van a lamentar por lo que me va a pasar, van a sufrir, van a estar tristes, dice, ¿no? Pero Él les dice, les hablé todo esto para que en mí tengan paz. Les hablé todo esto para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener, como dice, aflicciones. ¿Pero qué? Confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y es un pasaje que conocemos. Ahora, ¿te diste cuenta de algo en este pasaje? ¿Quién es el que está hablando? Jesús. O sea, Jesús todavía no había ido a la cruz. Jesús estaba por ir a la cruz. Jesús todavía no había muerto.
Jesús todavía no era el cordero inmolado en el momento, en la humanidad. Sí, ya había sido inmolado en la eternidad, pero todavía no se estaba dando el evento. Y Jesús nos dice, tengan paz porque yo voy a vencer al mundo en unos días. No dice eso Jesús. Les hablé todo esto para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, van a haber días complicados, pero yo ya vencí. Jesús todavía no había muerto, pero Él ya había vencido al mundo a través de esa cruz. Ese cordero inmolado que fue inmolado, valga la redundancia, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Es otra perspectiva de vida. Todavía sus manos no habían sido traspasadas físicamente, terrenalmente. Y Él dice, yo ya vencí, ya está hecho. Porque el decreto del mundo es contrario contra la familia, contra tus días, contra tu economía, contra tus hijos. Pero dice, anímense porque yo vencí al mundo. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc estaba profetizando el ataque babilónico. Todavía no se estaba dando, pero era inminente el ataque. Iban a venir sobre Judá, la iban a arrasar literalmente, iban a quedar sin nada, se los iban a llevar puestos. Y Habacuc nos dice, Señor, a ver si podés hacer algo, Señor. Yo quiero que este año sea... Habacuc no dice eso. Habacuc no está negando la realidad, lo que estaba por pasar. Van a venir, se van a llevar todo, van a arrasar con todo. Pero en todo esto, dice, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Él es mi fuerza. Las fuerzas no las tengo producto de unas palabras de ánimo, de ver todas las mañanas mi cuenta bancaria, de ver las noticias. Mi fuerza no la obtengo de algún libro de autoayuda, no. Mi fuerza es el Señor soberano. Porque días difíciles van a venir. Ahora vos elegís si amargarte, si despotricar, si ser un piquetero de redes sociales, o en medio del conflicto, decir, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Voy a gozarme en el Dios de mi fuerza. En esos días de decretos contrarios, difíciles, Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el mayor regalo. Él sigue gobernando. Dios sigue teniendo el control. Pero también en esos días incómodos, Dios sigue teniendo el control. Dice el versículo 4, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Aproximadamente recorrieron María y José 120 kilómetros. ¿No? Ahora, 120 kilómetros, bueno, uno está acá nomás, ¿no? Pasando ahí, pasando Puerto Rico, quizás Capiobí, un poco más, ¿no? 80. ¿No? Un toque, ¿cuánto es en auto? Ahora imagínense a María embarazada y todas las que fueron mamá y cargaron esa panza, ¿no? Que pesaba, y de pronto la musiquita del burrito sabanero que es tan alegre, ¿no? Y encima los desgraciados del coro dicen tuki, 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 tuki. Claro, ellos pues no están embarazados. Yo creo que María los va a agarrar, el autor de la canción, cuando llegue al cielo. Vení, papito. Vení, explícame el tuki, tuki, tuki. Claro.
la panza le hacía tuqui, tuqui, tuqui. O sea, terrible. 120 kilómetros, no eran 10 cuadras. No teníamos el empedrado como el nuestro acá en la ciudad. O sea, eran 120 kilómetros donde no había aire acondicionado, donde había sol directo, donde el camino era largo, polvoriento. Ahora, en esos días incómodos, ¿por qué incómodos? Porque el gobierno de turno forzó a María y a José, y junto a muchos más, a recorrer una larga distancia. ¿Para qué? Para censar, para pagar impuestos y para ver si alguno servía para la milicia. ¡Qué incómodo! ¿Y cuál es el beneficio? Para ellos era el beneficio. ¿No? ¡Qué incómodo! María estaba a punto de dar a luz y encima, cuando llegan a Belén, no tienen dónde hospedarse. Claro, estaba vacantes, no había vacantes, no, todo ocupado. El San Juan de turno estaba ocupado. El Cheroga de Belén ocupado. No había lugar. Qué incómodo. Qué incómodo. Son los días del reproche fácil, ¿no? Son los días donde mirás la situación y decís, a esto, ¿no? ¿Cuándo cambia esto? ¿Cuándo una buena, alguno podría decir? ¿Cuándo una buena, Dios? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuánto más tengo que sufrir, no? Días incómodos son los de Abraham hablando con Dios acerca del hijo que no tenía dentro de la tienda. Y Dios le dice a Abraham, salí de la tienda. Qué incómodo. ¿Para qué? Acá estamos charlando bien. ¿Para qué tengo que ir afuera, no? Días incómodos son los del pueblo de Israel siendo perseguido por el ejército egipcio y por delante el Mar Rojo. ¿En serio? Encima que estamos corriendo el mar. ¿No podría haber sido de otra forma la liberación? ¿No podría haber sido un poco más estándar el milagro, como digo, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué la complicamos tanto, pareciera ser? Días incómodos son los de la viuda con un poco de aceite y un poco de harina. Ya no había más. Días incómodos son los de los discípulos arriba de la barca mientras la tormenta azotaba. Y nos hundimos, ¿eh? Días incómodos son los del principal de la sinagoga cuando los de la casa le dijeron que su hija había muerto. Esos son días incómodos. Días incómodos. Días incómodos son los de Ananías, Misael y Azarías dentro del horno de fuego. Esos son días incómodos. Días donde no cierra por ningún lado, ¿no? Días incómodos. Y acá podría venir tu nombre con tu día incómodo. Sí, pastor, días incómodos es esto. Días incómodos son esta semana que pasó, este mes que pasó. Día incómodo fue hoy a la mañana, fue el jueves a la noche, fue el lunes a la tarde. Días incómodos. No, todo este mes, pastor, fue incómodo. Pero en medio de esos días incómodos tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. En medio de esos días incómodos tenemos que entender que hay un Dios que prometió y podemos aferrarnos a esas promesas. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, no tenemos la garantía de que la vida va a ser una vida cómoda, pero sí que Él está. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no es que estamos exentos de problemas, vivimos en una burbuja y le vamos refregando al mundo lo que Dios hizo, no. Es encontrar contentamiento y satisfacción aún en medio de la escasez, como lo decía Habacuc. Aunque me falte todo esto, yo voy a estar contento. Yo me voy a alegrar, yo me voy a imponer a alegrarme en Dios, de mi salvación. El Dios que me conoce, que me creó. Porque días difíciles tenemos todos.
Días complicados tenemos todos. Pero me gusta lo que dice Romanos 8:28, que ya lo sabemos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y hemos hecho la aclaración 1000 veces, nos dice, no, es que todo va a ser bueno. No, todo le ayuda bien. Las cosas malas y las cosas buenas, las cosas en el medio también. Todo ayuda bien. ¿Cómo, pastor? Explícame cómo. Y yo te dije, hay cosas que la semana pasada, hay cosas que te tenés que hacer cargo. Fueron malas decisiones. No le eches la culpa a Dios de tus malas decisiones. Pero deja que Dios resignifique esa mala decisión y te permita desde ahí enseñarte. Se nos prometió que aún lo incómodo tiene significado en el plan de Dios. Aún esos días incómodos, donde no te hallás, donde te preguntás tantas cosas, donde vos decís, acá yo no sé, ya. Aún esos días incómodos, déjame decirte y darte paz, tienen significados en el plan de Dios. Deja que Dios vuelva a recordarte quién sos. Deja que Dios vuelva a recordar sus palabras. Siempre me acuerdo, y lo has escuchado un montón de veces, ¿no? Cuando un día que mi mamá me llamó en medio de la violencia que vivíamos en casa. Yo era estudiante del instituto bíblico y tenía unas 10 cuadras hasta casa. Y me dio una bronca. Yo estaba en el culto y mi mamá me llamó comentándome que había pasado una situación y volví como con el reproche diciendo, Dios, ¿por qué no haces nada? Porque a veces esa es la sensación, ¿no? O sea, como que Dios no hace nada, pareciera ser. Días incómodos, donde uno quisiera entender cómo es el obrar de Dios en esos días y no sé cómo es, pero tengo que creer que Dios está. Donde vos decís, la bronca que tengo, las ganas de gritar, de defenderme, de decir, de hacer, ¿no? Miles de sentimientos. Vos decís, ¿pero dónde está? Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. No dice, te voy a salvar de las aguas profundas. Y todos los que se han metido al río, al mar o a alguna pileta profunda, llega a un punto donde venís bien y ya empezás a levantar un poco el talón, más el talón, y después estás en puntitas de pie así, ¿no? Es incómodo. Ahora Jesús dice, en medio de las aguas profundas yo voy a estar con vos. No dice, te voy a sacar, vamos a estar juntos pasando eso. Cuando pases por ríos de dificultad, ríos caudalosos, ¿no? No te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar. Parece que no damos más. Parece que no vamos a poder soportar la incomodidad. Pero en esos días incómodos, Dios sigue teniendo el control. Amén. Y termino. En esos días comunes, Dios sigue teniendo el control. Dice el versículo 6, mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo Aarón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Saben qué? Hay días que pasan tan desapercibidos. O sea, el miércoles es Navidad y vos decís, ¿cuántos días de estos 350 y tantos me acuerdo? ¿Cuántos días tengo presente en mi memoria?
O sea, porque no fueron 10, no fueron 20, fueron más de 350 días. ¿No? Pavada de número. O sea, Dios nos regaló, al menos hasta hoy, ¿no?, más de 350 días para vivir. ¿Cómo los viviste? Y hay días que pasan desapercibidos, que entran en ese grupo de la rutina y pasan a la historia como uno más de los cientos y cientos que venimos viviendo. Días completamente comunes, sucesos comunes, eventos comunes que evaluados con el ojo humano pueden llevarnos a la indiferencia total. Porque a veces pareciera que la única forma en la que Dios se deja ver o lo podemos ver es cuando está el caos, ¿no? Después en lo demás, sí, creo que Dios está ocupado con sus cosas, me va ojeando cada tanto que haga las cosas bien, me bendice. Días normales, comunes, pero estos días nos pueden llevar a la indiferencia total. Por eso es que después llega la frustración, pedimos algo y el no recibirlo de la forma que esperamos nos lleva a desestimar cualquier otra manera, cualquier otra forma. Porque a veces tenemos, no digo mala costumbre, o sea, es muy natural en nosotros. Vamos a orar por una situación que atravesamos y le decimos, Señor, por favor intervení, hace algo. Y naturalmente nuestra cabeza piensa la forma que va a tener la respuesta de Dios. Le da forma al obrar de Dios. Lo tratás de entender, Señor, te pido esto. Y tu cabeza va mostrándote cómo podría ser la manera en la que Dios responda. Y cuando no llega esa respuesta que nosotros pensamos, que nosotros esperábamos en el tiempo que nosotros queríamos, llega la frustración. Primera de Samuel 15, versículo 17, Samuel hablando al rey le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Cuántas veces hemos tenido una percepción tan errada de nosotros? Dejando que otro nos dé valor, dejando que otro decida cuánto valemos, dejando que una relación decida cuánto valemos, que nuestro jefe decida cuánto valemos, que nuestra familia ¿cómo puede ser que permitimos que otros o nosotros mismos otorguemos un menor valor? Tenemos esa tendencia a minimizar lo que vemos, a subestimar el poder de Dios. Y eso hace de que los días sean comunes. Esos días que no tienen nada de especial. Y que nosotros les damos ese mote. No, fue un día normal. ¿Cuántas veces lo dijiste? Fue un día normal. Un día estandarizado. Ahora, en esos días que aparentemente no tienen nada de especial, en esos días, porque así comienza el relato de Lucas, en esos días de opresión, en esos días de dominio romano, en esos días de censo, Dios también sigue teniendo el control, Dios también sigue trabajando. Ahora, lo único que llamó la atención de ese día fue el lugar. Era un establo. Y la mejor cuna que consiguieron era ponerlo en el lugar donde ponían el pasto para los animales, ¿no? Un poco cómodo. No era un lugar fastuoso. No era una clínica refinada. No tenía ropa de cárters. Solo unos retazos de tela tenía María que envolvieron al dueño del oro y la plata.
Y uno dice, ese es el gran Hijo de Dios. O sea, imagínense el trabajo de María, cada día teniendo que creer lo que el ángel le dijo. Obvio, ya era un milagro tremendo el haberle tenido. Pero imagínense a María el primer día que tuvo que cambiar el pañal de Jesús, donde no había pañal. O sea, este es el Salvador del mundo, este es el Creador del universo y hay que cambiarlo. Algo que estos días pensaba y me encantó pensar, digo, qué hermoso la cantidad de besos que María le habrá dado a Jesús. ¿Cuántas veces María habrá tocado las manos de Jesús que luego iban a ser atravesadas? Y María tenía al Hijo de Dios en días comunes, no 1 año, no 2 años, no 3 años, no 10 años, no 20 años, 30 años tuvieron que pasar, donde muchos no la habrán creído. Sí, seguro, el Espíritu Santo. 30 años tuvieron que pasar de un Jesús que todavía no era su tiempo, donde todavía no iba a empezar su ministerio. 30 años. Y qué desesperante puede ser para nosotros ver el cumplimiento de Dios. No, pastor, no me diga que va a tardar 30 años la respuesta. No te estoy diciendo eso. Pero si nos quedamos con la imagen del pesebre, nos podemos frustrar. No es la imagen final. Por eso digo, podés ver tus días como simples días, como días normales, o podés ver el potencial del poder de Dios para en esos días cambiar tu historia, para cambiar la historia de tu familia. El niño Jesús en el pesebre es la clásica imagen de la Navidad, pero no podemos dejar ahí a Jesús. Porque este bebé, luego de bebé, crece en estatura, crece en gracia, crece en sabiduría, comienza a tener una vida en obediencia y luego muere por nosotros en una cruz, asciende a los cielos, resucita, asciende a los cielos y un día va a volver ese niño envuelto en retazos de tela como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que todo ojo le va a ver y que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y yo que vos le daría un fuerte aplauso a ese Dios poderoso que un día va a volver. Sí, Señor. Y ese Señor va a gobernar al mundo y va a juzgar a todas las personas de acuerdo a la decisión que hayan tomado acerca de Él. Ahora la pregunta para vos es, ¿cuál es la imagen que tenés de Jesús? ¿Es la imagen de un buen tipo? ¿Es la imagen de un bebé lindo? ¿O es la de tu Señor? ¿Cómo lo ves con respecto a tus días? No, pero te lavan la cabeza ahí. No, es que yo sé más que Dios y capaz. ¿Cómo lo ves con respecto a tus días? ¿Es un Dios cercano o es alguien que está bien lejos? ¿Cómo sentís que está ocupado en sus asuntos o dándose a la tarea cada día de amarte? ¿Lo ves como un Dios que mira cómo te las arreglás? ¿O podés creer que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y camina con nosotros y atraviesa las situaciones con nosotros? Iglesia, no subestimes al niño que nació en el pesebre. Si estás por primera vez, no subestimes al niño que nació en el pesebre. No subestimes a ese bebé envuelto en pedazos de tela. O sea, ni siquiera había un pedazo entero para envolverlo. Había retazos de tela.
Y a veces nuestras situaciones se sienten así, pedazos. No estamos enteros, solo estamos en pedazos. Estamos rotos en nuestro espíritu, estamos rotos, quebrados en nuestras emociones, quebrados en nuestras relaciones, quizás quebrado en lo económico, quizás quebrada la esperanza, quebrada la fe, retazos de algo que tendría que ser una pieza entera. Bueno, a Jesús lo envolvieron con retazos de tela, con pedazos. Ahora no subestimes a ese bebé envuelto en pedazos de tela, porque si le permitís entrar en tu vida y que crezca, te aseguro que toda tu vida va a ser diferente, y que toda tu historia va a ser diferente. En esos días difíciles, en esos días incómodos y en esos días comunes, y en todos los días de tu vida, en los 10 días que quedan de este 2025 y en el primer segundo del 2026. En todos esos días, Dios sigue teniendo el control. En medio de tu conflicto, Dios sigue teniendo el control. No sé cuáles fueron los días difíciles, incómodos. Quizás este año solo lo viste bajo la mirada de ojos comunes y te olvidaste que hay un Dios que en esos días atípicos Él está haciendo, Él está formando, Él está creciendo. Y quizás llegás a esta instancia del año agotado, agotada, cansada, cansado, frustrado por las decisiones, por las situaciones. Quizás anímicamente también roto, quebrado. Y en ese día y en esta jornada y en este momento es Dios diciéndote cuánto te amo. Cuánto te amo aún en medio de estos días. Y volver a recordarle a nuestro corazón que Dios sigue teniendo el control. Que aunque nuestros ojos humanos, terrenales, no vean el cambio, aunque las semanas parecieran solo condensar días comunes, Él está trabajando y Él puede cambiar tu historia, Él puede cambiar tus días, Él puede hacer que aún en medio de la escasez tu corazón pueda estar alegre, gozoso, porque Él es nuestra plenitud. Él es el que quiere cambiar los días venideros, Él es el que quiere llenarte de esperanza, llenarte de fe. Él es el que quiere renovar tus fuerzas en esta hora, el que quiere volver a darle sustento a tus pasos, que puedas sentirte seguro, protegido, amado, guiado aún en esos días difíciles, en esos días donde pareciera no haber solución, donde pareciera que todo se cierra, que no hay noticias buenas. Dios sigue teniendo el control de tu vida. Todas las cosas te ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Dios sigue teniendo control en medio de tu diagnóstico, en medio de los resultados, en medio de esos llamados, en medio de esas cartas indeseadas. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control de tu familia, de tus hijos, aún en esos días donde no se ve, donde no se augura un futuro prometedor. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue gobernando.